Dios es un Dios real en nuestras vidas. God is a real God in our lives. ¿Cuántos creen que Dios es real en nuestras vidas? How many believe God is real in our lives? Diga conmigo, Dios es un Dios real Say, God is a real God en nuestras vidas. in our lives. La palabra del Señor The word of the Lord nos habla hoy de la forma siguiente. speaks to us in the following way. Yo quiero que vaya conmigo I want you to go with me al primer libro de to the Reyes, first book of Kings en el capítulo 18, in chapter 18 en su versículo 36 and verse 36 al versículo 38. to verse 38. La Biblia dice de la forma siguiente: The Bible says in the following: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, escuche bien, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. And at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your command. Siempre estamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many believe it with me? Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Answer me, O Lord, answer me. So these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Versículo 38. Verse 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo aún lamía el agua que estaba en la zanja. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and licked up the water in the trench. Cuando se habla de Elías, When we speak about Elijah, todos estamos aquí en esta we're hora. all here at this hour. Cuando se habla de Elías, When we speak about Elijah, se habla de un gran profeta de we Dios speak about a great prophet of God. que tenía tres cosas importantes en su vida. That he had three important things in his life. Este gran hombre de Dios era un hombre de fe. This great man of God had faith, Era un hombre que tenía mucho valor. a man with a lot of value. Era un profeta de mucha lealtad He had a lot of loyalty al Dios de sus padres. to the God of his fathers. Déjeme explicarle algo a usted. Let me explain something to you. Elías Elijah, era uno de los grandes profetas usado por Dios, he was a great prophet used by God, conocido como Elías Tisbita. known as Elijah from Es decir, Tisbeh. que It's Elías to say Elijah fue el hombre que Dios usó para un tiempo especial, was a time where God used him for a special moment, donde se estaba dando situaciones en el pueblo de Israel que a Dios no le agradaba. where situations in Israel, God wasn't pleased with them. Es decir, que Elías It's to llegó say- en el momento, Elijah came in a moment, en el momento preciso, in a precise moment, cuando se necesitaba una palabra de restauración al pueblo israelita. when they needed a word of restoration for the Israelites. Quiero hoy que usted entienda, I want you now to understand. porque yo vengo hoy a usted para hablarle lo que Dios me dijo que le hablara. I come to you to tell you what God told me to tell Y you. por eso quiero que usted ponga
la atención debida a este gran mensaje de Dios. And that's why I want you to pay close attention to the word of God. Este es Elías de quien la Biblia habla. This Elijah that the Bible speaks of. Este es Elías de quien la Biblia habla. This is Elijah what the Bible Y speaks la Biblia of. dice que él no conoció muerte, And the Bible says that he didn't know death. sino que un carro de fuego con gente de a caballo se lo llevó para estar en el cielo. But a chariot of fire took him up to be in heaven. Este es Elías. This is Elijah. Igual como Enoc, que fue llevado al cielo y no conoció muerte. Just like Enoch, he didn't know death. He was taken to heaven. Elías, el gran profeta de Dios, Elijah, the great prophet of God. que en él habitaba el Espíritu de Dios. That the Holy Spirit inhabited in him. Nosotros lo conocemos como el gran profeta que Dios usó de una manera sobrenatural. We know him as a prophet that God used him in a supernatural way. Déjeme explicarle algo a cada uno de ustedes. Let me explain something to you. Israel estaba viviendo Israel was living tiempos muy difíciles. in difficult times. La razón era que Israel se había apartado de Dios. Reason being that God has separated from them. Había en Israel un rey que había hecho que el pueblo se alejara de Dios. There is a king in Israel that allowed the people to separate from God. Y este rey es conocido como el rey Acab. And this king is King Ahab. Acab se casó con una mujer Ahab married a woman llamada Jezabel, named Jezebel, una mujer que adoraba a dioses paganos. a woman that worshiped pagan gods. Y ella sedució al rey de Israel And she seduced the king of para Israel. que este hombre se apartara de las leyes de Dios, So this man will backslide from the laws of God, se apartara de los mandamientos de Dios. from the commandments of God. Y este hombre llevó también al pueblo de Dios a que desobedeciera a And Dios, this man took the people of God to disobey God, a que este pueblo se convirtiese en un pueblo que adoraba a otros to dioses. convert these people to adore other Qué gods. lástima, ¿verdad? What a shame. Qué lástima es cuando el hombre y la mujer que profesa ser cristiano evangélico It's a shame that people that confess that they are Christians se aparta de la ley de Dios, that separate from the law of God, se aparta de la palabra de that Dios. separate from the word of God. Qué difícil es ver hombres y mujeres que ya no tienen el temor de Dios en el corazón. It's a shame to see men and women who do not have the fear of God in their hearts. Ver hombres y mujeres con liderazgo en las To congregaciones see men and women with leadership in the que congregation. ya no tienen el Espíritu de Dios en sus That corazones. they don't have the Spirit of God in their heart. Que ya no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. They don't have the Spirit of God in their lives. Y que se han apartado de los mandamientos de Dios. They have separated from the commandments of God. Que se han apartado de las órdenes que Dios dijo a cada hombre y a cada mujer. And they have separated from the orders of God that He has told every man and Pero every qué woman. importante es encontrarse con hombres y mujeres But how important it is to find men and women que día a día están pegados a los mandamientos de Dios. that day by day they are close to the Que commandments día of a God. día están obedeciendo la palabra de That Dios. day and night they are obeying Que the día a word of día God. están creyendo a la palabra de That Dios. day by day they are Que obeying the word todos of los God. días quieren amar a Dios sobre todas las cosas. That every day they want to love Alguien God me above escuchó all lo que things. dije, amar a Dios sobre todas las cosas. Does somebody hear me? Love Alguien God puede above all aplaudirle a things. Jesucristo con libertad. Can somebody give God an applause with liberty? Alguien diga fuerte aleluya. Somebody shout hallelujah. Déjeme seguir explicándole a usted concerniente a Elías, a Acab y a Jezabel y el pueblo. Let me continue telling you about Elijah, Ahab, and Jezebel. Escuche esto que voy a decir. Todos están escuchando. Is everyone listening? Impactante esta palabra. This word is impacting. Me encanta cómo Dios a nosotros nos enseña. I like how God teaches us. Elías, Elijah, cuando él viene a Israel, when he comes to Israel, se encuentra con un pueblo he
finds himself with people apartado de la gracia de Dios. who are separated from the grace of God. Un pueblo que había perdido la adoración a Dios. People who had lost the worship for God. Un pueblo que había perdido el temor a Dios. People who lost the fear of God. Un pueblo que ya no tenía la santidad en su vida. People who didn't have their holiness in their lives. Un pueblo que ya no amaba a Dios con su corazón. People that didn't love God with their hearts. Ya no amaba a Dios con su alma. They didn't love God with their soul. Ya no amaba a Dios con su mente ni con sus They fuerzas. didn't love God with their minds or strengths. Dios había sido bueno con ellos. God had been good to them. Pero este pueblo se apartó de Dios. But the people separated from Y God. Elías se encontró con este tipo de pueblo como estaba. And Elijah found these people how they were. Y llegó Elías a ver la situación caótica. And Elijah came to see this chaotic situation. Una situación triste, A sad situation. agonizante en este pueblo. They were agonizing. Porque se había apartado de la fuente que es Dios. Because they had separated from the fountain that is Yo God. creo que en Elías había el celo de I Dios. believe that Elijah had the zeal of Cuando God. un pueblo se aparta de Dios se seca. When people separate from God, they get dry. Cuando un pueblo se aparta de Dios se muere When people espiritualmente. separate from God, they die spiritually. Por eso nosotros tenemos que estar juntos a la vid verdadera. That's why we need to be close to the true Si vine. estamos con Jesús conectados, If we're connected with Jesus, si tenemos una relación con Jesús, if we have a relationship una with relación Jesus, con Dios, a relationship with nosotros God, estaremos siempre vivos en el reino de we Dios. will always be alive Alguien in the puede kingdom of aplaudirle God. fuerte a Jesucristo con libertad. Can somebody give an applause to God with liberty? Alguien diga fuerte, aleluya. Shout hallelujah. Quiero seguirles explicando a ustedes I want to continue explaining sobre to la you situación caótica del pueblo de Dios Israel. the chaotic situation in the people of Israel. Entonces miramos nosotros lo que Elías también miraba en ese momento. So we see what Elijah was seeing at that A un moment. Israel que ya había dejado a Dios. Israel had left God. Había dejado al Dios de sus padres. They had left the God of their fathers. Y Elías vio que Israel ya no adoraba más al Dios de sus And padres. Elijah saw that Israel didn't worship the God of his fathers. Elías se sorprendió al ver al pueblo Elijah was surprised to see the people que ya no se acercaban para ir al templo y adorar a Dios. that they didn't get close to the temple to worship God. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de The José. God of Abraham and Isaac and Joseph. Y Elías vio todo ese cuadro que estaba pasando. And Elijah saw all that picture that was going on. Tú no puedes apartarte de Dios. You cannot separate from God. Tú no puedes alejarte de Dios. You cannot separate from God. Tú no puedes ni un centímetro estar alejado de Dios. You cannot be even a centimeter far from God. Porque Dios es la vida para nosotros. Because God is life for us. Porque Dios es la fortaleza para Because nosotros. God is our strength. En Dios hay vida. In God there is life. No sé si tengo personas aquí que I don't know if pueden there's people secundar lo here que estoy hablando. En Dios hay vida. That can second me and say En God Dios is hay life. vida. In God there is life. Alguien puede decir gloria a Can Dios. somebody shout glory to God? Escuche esto que es interesante. Listen to this, it's important. Elías vio Elijah saw cómo el pueblo se había alejado de Dios. how the people separated from God. Cómo el pueblo había tomado otros dioses. How the people had taken other gods, Otros dioses que no eran verdaderos dioses. other gods that weren't true gods. ¿Por qué razón ocurrió eso? What are the reasons that that occurred? ¿Qué fue lo que pasó? What happened Es que el rey Acab is that King Ahab se enamoró de una muchacha fell in love with a young lady que no era del pueblo de Dios. that it wasn't from the people of A God. una muchacha que adoraba al dios Baal y a la diosa Sera. A young lady that worshiped Baal and the prophets of Asherah. Y este era un serio y gran problema. And it was a great problem. Porque esta mujer sedució a Acab para que se rebelara contra Dios y llevara al pueblo a la rebelión contra Dios. Because this woman seduced King Ahab to go far from God Oh, and to fail Dios es God. bueno. God is good.
Oh, Dios es maravilloso. God is marvelous. Y la iglesia tiene que estar contenta por tener a ese Dios The grande. church needs to be happy because Nosotros we have no a great podemos God. cambiar a Dios por We nada. cannot change God for anything. No sé si alguien me entendió lo que estoy yo diciendo. I don't know if you know what La I'm iglesia saying. no puede cambiar a Dios por nada. The church cannot change Él God es for tu nothing. Dios. He is your God. Y Él siempre va a ser tu He will Dios. always be your God. El que está contigo es el Dios de nuestros padres. The one that is with you is the Alguien God diga of our fuerte fathers. amén. Someone shout amen. Mas nosotros encontramos en la escritura But we see in the scripture, la palabra de Dios the word of God, de que así fue como Elías encontró al pueblo that's how Elijah found the people en un hoyo adorando a otros in dioses. a place that they were worshiping other gods. Escuche esto. Listen to this. A Baal y los de Acera. Baal and the ones of Asherah. Esos dos dioses, Those los two de Acera. gods of Asherah, Diosa pagana, Dios pagano. pagan gods. Los que estaban adorando tanto a Acab, Jezabel y el pueblo. Ahab, Jezebel, and the people were worshiping. Y se habían apartado del Dios grande, del They Dios had fuerte, separated from the strong God, del Dios poderoso. of the God all-powerful. Nosotros tenemos que saber perfectamente bien. We need to know perfectly well. No podemos adorar dioses paganos. We cannot worship pagan gods. Nosotros adoramos al Dios que habla la Biblia. We worship the God that the Bible Al speaks Dios of. que dice la Escritura. The God the Scripture says. Nosotros adoramos al Dios que sacó a Israel de Egipto. We worship the God Nosotros that he adoramos al out Dios of que Egypt. abrió el mar rojo en The pedazos. God who parted the Nosotros Red Sea. adoramos We al worship Dios que abrió el Jordán en dos the pedazos. God who parted the Jordan. Alguien puede decir amén. Somebody shout amen. Y ellos, el pueblo de And Dios, they, the people of God. primeramente Acab y Jezabel seduciendo a su esposo Acab. First Ahab and Jezebel seducing him. Acab sedució al pueblo de Dios Ahab seduced the people of God para que adoraran dioses so paganos, they can worship pagan gods. a los de Baal y a los de Acera. Of Baal and Asherah. Déjeme enseñarle algo interesante. Let me teach you something interesting. Sé que va a marcar su corazón. I know it's going to mark your heart. Sé que va a marcar su vida. I know it's going to mark your life. Entonces Elías, So then Elijah, usado por Dios, used by God, viendo la condición y la situación del pueblo que se había apartado del Dios verdadero, seeing the condition, the situation that the people are separated from him, Elías dijo, Elijah said, como ellos adoran how they worship al Dios Baal, to the God of Baal, tanto lo que es el rey como la mujer que sedujo al rey, like is the king and the woman that seduced the king, como también lo que hizo el rey seduciendo al pueblo. as well what the king did to seduce Ahora dijo the Elías, people. Now Elijah said, voy a decirle al cielo que se cierre. I will tell the heavens to close. ¿Alguien me escuchó lo que dije? Did somebody hear what I said? Voy a ordenarle al cielo que se I cierre. will order the heavens to close. Le voy a decir al cielo que no dé agua. I'm going to tell the heavens to not give water. Escuche esto que le voy a decir, Listen to what I'm about to tell you. que va a marcar su corazón. It's going to mark your hearts. A esos cielos que se cierren como el bronce For the heavens to be shut y que no se abran por nada and for them not to open for anything y que no llueva, and for it not to rain. porque el pueblo y Acab seducido por la mujer Jezabel Because the people and Ahab, and he was seduced by his están woman, adorando a Baal. are worshiping Baal. Y para el pueblo y para Acab y Jezabel And for the people, Ahab and y Jezebel, para los profetas, 450 profetas de Baal and the 450 prophets of Baal, y 400 de Acera, and 400 of Asherah, ellos confían de que Baal es el que puede hacer que descienda agua del cielo. they trust and they believe that Baal is going to make rain fall from Ahora heaven. dijo, voy a ordenarle que se cierren los cielos And he said, I'm going to order the heavens to close. y van a comenzar a clamar a Baal And they're going to start to call out to Baal. y no va a pasar nada. And nothing's going to occur. Alguien diga fuerte amén. Somebody shout amen. Porque Baal, Because Baal, al Dios que estaban
al Dios que estaban orando, tanto Acab the God that they were praying to, como el pueblo que habían seducido, el pueblo israelita. Ahab and the Israelites. Porque Jezabel había seducido a su hombre, a su esposo Acab. Because Jezebel has seduced her husband. Y adoraban a Baal, And they worship Baal. adoraban a este Dios. They worship this God. A este Dios que ponían los niños en sus brazos This God that they place the children in his arms. y ponían fuego y el fuego quemaba a los niños. And place fire and the fire burned the children. Y ahí morían los niños quemados en los brazos de este Dios And the pagano. children died in the hands of this pagan Y God. Dios estaba enojado con Israel. And God was angry with the Israelites. Entonces dijo el profeta, So the prophet said, no va a llover. it will not rain. Y como le ordenó al cielo para que se cerrase como el bronce. And he ordered the heavens to close Y le with dijo, bronze. cielo, He said, heaven, por 3 años y medio no vas a llover. 3.5 years you will not rain. La tierra se va a secar The earth, the soil will get dry. y no va a haber lluvia. And there's not going to be any rain. Porque Baal Because Baal lo consideraban como el Dios de la fertilidad, de la lluvia, because they consider Baal the god of rain el and Dios de la fertility, vegetación, a god of vegetation, el Dios del rayo y del fuego. the god of thunder and lightning. Y entonces acá So Ahab, también confiaba, como dije, he trusted, like I porque said, Jezabel lo había seducido. because Jezebel had seduced El pueblo him. también había caído en la red de la seducción de Acab The people had also fallen in that net, y habían caído en adorar a este Dios Baal. and they were worshiping this god Baal. Y ahora dijo Elías, And then Elijah said, le voy a enseñar que ese no es Dios. I'm going to teach him that that is not Le God. voy a enseñar que hay un Dios más I'm grande, going to teach him there's a greater God. que hay un Dios fuerte, There is a strong God. que hay un Dios poderoso. There is a powerful Yo God. no sé si la iglesia evangélica Betel sabe que hay un Dios I don't know grande. if Church Bethel knows that there is a great God. Hay un Dios grande. There is a great God. Diga conmigo, tengo un Dios grande. A great God. ¿Cuántos tienen ese Dios grande? How many Alabe a have a Dios great con libertad. God and praise God with liberty. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Somebody understanding what I'm saying. Y ellos comenzaron a clamar, And they started Baal, to call out Baal. tú eres el Dios You are the God de la lluvia. of rain. Eres el Dios You are the God que cuando clamamos a ti, that when we call unto you, tú lo respondes. you respond. Necesitamos vegetales. We need vegetables. Necesitamos que nuestros árboles de fruta den frutos. We need our trees to give fruit. Necesitamos que nos respondas. We need you to respond. Y no respondía. And he didn't respond. Ellos comenzaron a clamar a ese Dios que pensaban que era el Dios que daba la lluvia. They started to call out to that God that gave the rain. Acab, Jezabel, Ahab and Jezebel, los 450 profetas de Baal. the 450 prophets of Y el Baal, pueblo que es el pueblo israelita, and the Israelites que se había apartado de had Dios, separated from God. también estaban clamando a Baal porque adoraban a They Baal. also started to call out Se to habían Baal apartado de that had Dios. separated from God. Se habían alejado de Dios. That had gone far from God. Obvio, tenían que haber y habían personas que todavía no habían doblado sus rodillas ante Baal. Obviously, there was people that didn't bow down to Baal. Pero la mayoría del pueblo estaba adorando a Baal. The majority of the people were worshiping Se habían Baal. apartado de la verdad de Dios. They had separated from the truth Escuche of God. esto que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell Pero you. Baal no contestaba. But Baal didn't respond. Es que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Because when God closes, no one Y can cuando open. Dios abre, nadie puede And cerrar. when God opens, no one can shut. Yo no sé por qué hay cristianos evangélicos I don't know why there's Christian believers que no han reconocido quién es el Dios de ellos. that they haven't recognized the God that they Yo no serve. sé por qué hay cristianos evangélicos I don't know why there's que Christian no han believers reconocido quién es el Dios de nuestros that padres. haven't recognized who the God of Yo our fathers sí is. reconozco quién es mi Dios. I do recognize who my Yo God sí is. reconozco quién es el Dios de la iglesia. I do know. Yo and sí recognize the God of the reconozco church. quién es Jehová de los ejércitos. Who is the God of all the Alguien earth? diga fuerte Somebody amén. shout amen. Clamaron y clamaron. They 3 called años out y and medio. called out. 3.5 years. 3 años y medio. 3.5 years. Y no hubo respuesta. And there was no response. ¿Están despiertos todavía algunos aquí? Are you still awake here?
El Dios de nosotros contesta. Our God answers. El Dios de nosotros es real. Our God is real. Así que dijo Elías, So Elijah said, oren al Dios Baal. pray to God Baal. Sacrificaban They niños sacrificed children para ver si Baal tenía compasión y abría los to cielos. see if Baal had mercy and opened the Nada. heavens. Nothing. Baal no podía abrir los cielos. Baal couldn't open the heavens. Baal no podía abrir los cielos. Baal couldn't open the heavens Es que ellos pensaban que la lluvia caía because they thought the rain fell y que todo lo que era and vegetal, everything that was vegetable, lo que eran árboles frutales, whatever tree was fruitful, lo que era todo aquello que se sembraba que era semilla, all that was planted, the seed, pensaban que era por Baal que nacía todo. they thought it was because of Baal. Y es que Dios tiene But it's leyes because God has y Él laws. sabe cuándo va a dar lluvia And He knows when He's going to y give Él sabe rain. cuándo va a dar los And He vegetales knows when He's going to give y Él sabe vegetables. cuándo va a dar las And frutas He a knows los when He's going to give árboles. fruits to the trees. Ah, ese es el Dios de nosotros. That is our God. La iglesia tiene que The adorarle. church needs to praise Yo que Him. ustedes, yo hubiera saltado en este momento How are you? I would have y decir shouted. verdaderamente tú And eres say, truly, poderoso Dios. You are powerful God. Alguien diga fuerte aleluya. Somebody shout hallelujah. Alguien puede aplaudirle más fuerte a Dios en esta hora con libertad. Can somebody give an applause to God with liberty? Ah, me encanta. I love it. Me encanta cómo es Dios. I love how God is. Cómo se manifiesta How He manifests a favor de nosotros. in our favor. Y todo decía, no hay lluvia. And everyone said there is no rain. Elías profetizó Elijah prophesied, y se ha cumplido. Pasó un año and it was fulfilled. A year went y by, estaban desesperados. and they were desperate. Pasó otro año Another year went by, y estaban desesperados. and they were desperate. Pasó el tercer año And the third year went by, y decían, no hay lluvia. and they said there is no rain. No había agua en los ríos. No water in the rivers. Las fuentes no tenían The agua. fountains didn't have water. Oh, las quebradas estaban sin agua. The brooks didn't have any water. No había lluvia. There was no rain. Los ríos, los The mares rivers, the oceans, secándose. they were getting dry. Los pozos estaban sin agua. The wells were without water. La tierra se había reventado por lo que estaba seco. The soil was dry. Los animales estaban muriendo. The animals were dying. No habían vegetales. There was no vegetables. No había comida. There was no food. No había grano. There was no grain. Había una desesperación en There Israel. was desperation in the people of Estaban Israel. desesperados. They were desperate. Caminaban de un lugar a otro. They walked one place to another. Acab le decía a sus criados, Ahab told his servants, vayan y busquen agua en los pueblos go and look for water a ver si hay agua. to see if there's water. Y iban a los lugares de los pueblos And cercanos they went to close towns. y no había agua. There was no water. Es que había una escasez. There was a lack. Pero para Elías había agua. Elijah, there was water. Oh, gloria a Dios. Oh, glory Para to Elías God. había. For Elijah. Yo no sé si alguien me entendió por este I lado. don't know if you understand me from this place. Alguien me entendió por este If lado. you understood me from this place. Alguien me entendió por este You lado. understood me from this place. Para Elías sí había agua. There was water for Para Elías sí Elijah. había pan. There was bread Para for Elías sí Elijah. había comida. There was food for El Dios Elijah. tuyo, Your God. el Dios mío, My God. es un Dios grande. Is a great God. El Dios tuyo, Your God. el Dios mío, my el God. Dios de la iglesia, The God of the church. es un Dios grande. Is a great God. Alguien diga fuerte amén. Somebody shout amen. Woo. Veo que la sonrisa está en su rostro. I see the smiles are on your face. Veo que usted me está diciendo I en su see sonrisa, how you're telling me through your pastor, smile, me está Pastor, encantando esta I palabra. am loving this Pastor, word. me está Pastor, gustando esta I palabra. am loving this Pastor, word. me está diciendo que el Dios de Pastor, you're nosotros telling me está vivo. that our God is alive. Dios está God is vivo. alive. Los que creen que Dios está vivo, pónganse en pie If you believe God is alive, get on y your comience feet a aplaudir a Dios por un minuto. and start to applaud to God for 1 minute. Al Padre, To the Father, a Cristo to the Christ, y al Espíritu Santo and por the un Holy minuto. Spirit for 1 minute. Fuerte, más, Loud, more, más, more, más, more, más, more, más, more, más, more, más. more.
Oh, aleluya. Hallelujah. Alguien tiene un grito de alabanza. Somebody have a shout of praise. Pueden ocupar su asiento. You may take your seats. No vas a querer irte. You're not going to want to leave. No vas a querer irte. You're not going to want to leave. Voy a terminar el mensaje y vas a decir, pastor, queremos más. I'm going to finish the message and you're going to say, Pastor, I Porque want la iglesia more. se alegra, se goza cuando se predica de Dios. Because the church gets happy when you preach about Cuando God. se predica de Jesucristo y del Espíritu Santo. When we preach about Jesus and the Holy El Spirit. pueblo tiene que gozarse cuando se oye en sus oídos de que Dios responde y contesta nuestras The oraciones. people rejoice when they hear in their ears that God responds to our prayers and fasting. Por eso el diablo tiembla. Ay, That's why the devil trembles. creo que la gloria de Dios se metió a esta casa y está en esta Feel casa. the glory of God has entered in this house. It is in Cuando this la house. iglesia clama, When the church calls out. cuando la iglesia ora a When Dios, the church prays to God. el infierno Oh. tiembla. Trembles. Cuando la iglesia clama a Dios, When the church calls out cuando to los God. evangélicos cristianos doblan sus rodillas Christian believers get y on their knees. comienzan a clamar a Dios, And they start to call out to Satanás God. comienza a temblar. Satan starts to tremble. Los demonios comienzan a The temblar. demons start Porque to tremble. hay poder. Because there is power. A quien le clamamos. And who we call out to. Hasta el infierno es conmovido cuando usted ora. The hell is shaken even when you pray. Diga conmigo, tenemos poder en la Say oración. we have power in prayer. Oh Dios, gracias. Thank you, God. Quiero que voltees al que está a tu lado. I want you to look at your neighbor Dile, si tu oración no ha sido contestada, and say, if your prayers haven't been answered, es porque Dios está trabajando a tu favor. it's because God is working in your favor. Para el año, For the year, para el mes, in the month, para el día in the day, y para la hora. and for the hour. Pero no But do dudes, not doubt, el Dios nuestro es grande. our God is great. Y yo te aseguro And I assure you que está apresurándose la bendición para ti. that the blessing is getting close Porque tú to tienes you. un Dios grande. Because you have a great God. Dile fuerte, tienes un Dios Say grande. you have a great God. Oh Dios. Oh God. Apláudale fuerte a mi Cristo, a mi Dios. Applaud to my Christ, my God. Pasaron los 3 The años 3 years went by y la tierra estaba seca. and the earth was dry. Pasaron los 3 años 3 years went by y llegaron al 3 años y 1 mes. and they came to 3 years and 1 month, 3 años y 2 meses. 3 years and 2 months, 3 años y 3 3 meses. years and 3 months, 3 años y 4 3 meses. years and 4 months, 3 años y 5 3 meses. years and 5 months, 3 años y 6 meses. 3 years and 6 Estaban months. desesperados los israelitas. The Israelites were desperate. El pueblo de Dios, Acab, People of God, Jezabel, Jezebel, estaba desesperada. they were desperate. Los 450 profetas de Baal The 400 prophets of Baal y los 400 de Acera estaban desesperados. and the 400 of Asherah were desperate. Y se les preguntaba y decía, ¿por qué no contesta Baal con agua? And they asked, why doesn't Si he es el answer Dios de la with lluvia. rain? Because he's the God of rain. Le decía, me imagino, And he yo no said, sé qué le está pasando a este Dios nuestro. I don't know what's going on with this God. No quiere ours. contestar. He doesn't want to respond. ¿Y cómo iba a contestar? And how was he going to respond? Si Elías había cerrado los cielos a través de la oración. If Elijah had closed the heavens through prayer. Oh, aleluya. Hallelujah. Si Elías había cerrado los cielos. If Elijah had closed the heavens. Tú tienes poder en la oración You have power in de prayer. decirle al diablo, cállate, Satanás. Tell the devil, shut up, Satan. Tienes poder en la oración There's power de in decirle prayer. a la enfermedad, sale en el nombre de Jesús ahora. To tell the sickness, you are out in the name of Jesus. Alguien diga fuerte, Only amén. shout amen. Oh Dios, Oh God. Dios es bueno.